versículo 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más en esta noche por darnos la gran bendición, Padre, de congregarnos en el nombre de nuestro Señor, y una vez habiendo estado en la mañana y disfrutado de tu palabra en la escuela dominical, en la predicación del culto del mediodía, nos concedes, Señor, la gracia de nuevamente estar congregados para levantar gloria a tu divina persona, pero también estamos aquí porque tenemos la gran necesidad de tu palabra en nosotros. No somos independientes, somos personas, Señor, somos creación tuya, dependientes de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y en esta oportunidad deseamos que tanto el mensaje de los himnos que se han entonado como el mensaje de tu palabra que será presentado puedan traernos un aliciente a nuestra vida cotidiana, Señor, que podemos encontrarnos, y de hecho nos encontramos en circunstancias diversas que pueden quizás agobiarnos o amedrentarnos en un momento dado y poder sufrir una mengua en nuestra fe. Te ruego para que tu palabra el día de hoy pueda llegar a tener el efecto que deseamos que tu palabra tenga, y siempre lo tiene porque tu palabra es viva y es eficaz. Te ruego que bendigas los próximos minutos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gran razón tuvo el salmista cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo, las palabras del Salmo número 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué agradable es saber, y qué comodidad y qué seguridad, es el término correcto, qué seguridad nos provee el hecho de saber que en un momento dado estamos expuestos a una determinada situación y tenemos cierto temor de que esto llegase a suceder, y cuando sucede, el hecho de estar acompañados y tener el auxilio y el socorro de alguien experimentado, más experimentado que nosotros, para ayudarnos a salir avante de determinada situación, eso nos da cierta seguridad, humanamente hablando. En ocasiones pudiésemos emprender un viaje, por ejemplo, muy largo a través de carretera, y revisamos el carro, revisamos las llantas, llevamos el carro al mecánico para que lo revise, y una vez que todo está en orden y todo está debidamente revisado, emprendemos el viaje y vamos un poco más tranquilos. Pero cuando encontramos cierto ruidito, cierto sonidito, comenzamos a despertar una alerta y hay cierta inseguridad. Pero cuando vamos en esta vida confiados en el Señor, nada de lo que inesperadamente pensamos que puede llegar a ocurrir nos debe quitar nuestra tranquilidad. El salmista declaró y dijo: Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cabe mencionar que cuando el salmista declaró, que dijo que Dios es nuestro, no solamente él estaba apropiándose de la seguridad que él encontraba y encontró en el Señor, sino que él trató de compartir, de exteriorizar esa tranquilidad que el confiar en Dios le estaba generando. Él dijo: Dios es nuestro, mío y el de ustedes también. No solamente Dios ha sido bueno conmigo, me ha socorrido, me ha ayudado, me ha
dado su mano, su provisión en ciertas circunstancias, sino que también es de ustedes, es de todos nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amparo es sencillamente favorecer o proteger. Así que el salmista había experimentado en su propia vida la mano de favor de Dios sobre su propia vida. Dios es el que había coronado, como dice en otro salmo, Dios es el que le había coronado de favores y de sus misericordias. Así que el salmista, en este caso, los hijos de Coré, estaban declarando, y quedó registrado para la posteridad, de que Dios había sido bueno con ellos o con él. Así que ellos lo declararon. Dios es aquel que nos favorece, es el bienhechor, aquel que nos hace bien con su presencia, con su mano, con su luz, con su lámpara, con su favor, con su misericordia. Es el que nos protege. Dios es nuestro amparo, pero no solamente nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza de igual manera. Una fortaleza podemos definirla o decir que es una defensa natural que tiene un lugar por su misma situación. Una fortaleza está hablando también de fuerza y de vigor. Así que el salmista declara vehementemente que Dios era su amparo y su fortaleza, es decir, su defensa, aquel que le favorecía, el que le protegía, estando en cualquier situación y en cualquier evento que se pudo haber encontrado, Dios estaba con él. Dios le favoreció. Así que lo externa y lo declara, perdón, y lo hace del conocimiento de los demás. Así que me gustaría que analizáramos algunas verdades prácticas que encontramos en estos versículos del Salmo número 46. ¿Qué podemos analizar y aprender o recordar en todo caso en algunos de estos versículos, los primeros versículos? En el versículo 1 podemos entender, cuando leemos estas palabras, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos recordar que hay una solución, que sí hay una solución o una salida cuando se presentan tiempos difíciles. Y ese es Dios. Sí la vamos a encontrar. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. El escritor sagrado tiene el cuidado de ensalzar y declarar diciendo: Dios es el que nos favorece. Es Dios. Claro, seguramente habrá instrumentos humanos de los cuales el Señor habrá de valerse para ayudarnos, para protegernos, para abrir puertas, para guiarnos, para defendernos. Pero el salmista tiene el cuidado de poner a Dios, colocar a Dios en primera instancia, y dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es el que está frente a nosotros. Él es el que nos va a dar la solución a nuestros conflictos, a nuestros problemas, a quien nos va a dar el alivio en el tiempo de enfermedad, o sencillamente cuando hay tiempos difíciles. Dios estará siempre presente. Dios es nuestro amparo. Los hijos de Dios tenemos una grande ventaja de aquellos que aún no tienen esperanza en el Señor, y es que Dios está con nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Podemos confiar en Él, y más que confiar en Él, lo podemos hacer y aumentar nuestra confianza en Él cuando tenemos una iglesia también con la cual confiar en las oraciones de nuestros hermanos en Cristo. Gracias a Dios, como lo externaba el pastor en la mañana y el propio hermano Javier, estoy aquí, decía el hermano, por las oraciones. Las oraciones de la iglesia, por supuesto. Las oraciones de los hermanos, el tiempo que hemos tomado de manera personal y de manera a nivel congregacional para interceder por la salud del hermano y por los otros hermanos, por supuesto. Me refiero también, y van incluidos en el ejemplo, en la ilustración, aquellos hermanos que han tenido una situación complicada en su vida y que la oración ha sido determinante, porque lo es,
en la vida de todos nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que confiamos en Dios. Cuando vienen enfermedades, cuando hay situaciones conflictivas en la vida que pareciera que el mundo se nos puede cerrar y quizás no podemos ver más allá al futuro porque se nubla nuestra mirada por cierta situación en específico, debemos recordar que sí hay una solución o sí hay una salida a tiempos complicados, y es Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Una hermana hace mucho tiempo, cuando comenzó la pandemia y se fue divulgando el virus, y había mucho desconcierto y mucha desesperanza y que no se sabía cuánto tiempo iban a tardar, decían los especialistas en crear un antivirus y que esto era mortal, etcétera, etcétera, lo que ya padecimos hace algunos años atrás. Y había una hermana que estaba temerosa y le dio el COVID, no le pasó nada a la hermana, no le sucedió nada. Gracias a Dios, estuvo hospitalizada, atendida. Pero se dio cuenta que solamente con confiar en Dios pudo salir adelante. En vano sería su preocupación, en vano sería su lamento, en vano sería su inseguridad. Y cuando le vino lo que le temía, Dios estuvo con ella. Y claramente la hermana pudo decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es tiempo de esperar y de confiar en Dios. Entre tanto, muchas otras personas tienen su confianza, su fe, entre comillas, en otros recursos humanos. Nosotros como creyentes tenemos la confianza en el poder de Dios, que Dios puede utilizar ciertos instrumentos y metodologías que Dios nos ha dado. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él nos protege, Él nos favorece, Él nos coloca en un lugar de protección. Continúa diciendo la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. La segunda parte del primer versículo continúa declarando y dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No solamente nos recuerda este salmo que sí hay una solución y es Dios. Nos recuerda también que Dios tiene designado un tiempo para cada ocasión. Dios tiene designado un momento propicio para dar solución, tranquilidad y solaz y bonanza a nuestras tormentas en esta vida. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dijo el salmista, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa frase, pronto auxilio, hermanos, quiere decir que debemos tener paciencia para esperar el actuar pronto de Dios. Es decir, que el tiempo es de Dios, no nuestro. Nosotros nos desesperamos, nosotros nos impacientamos. Cuando sucede algún imprevisto, estamos alertas de que suceda pronto y el auxilio y el socorro y la ayuda y la solución y el dinero y la salud y los recursos vengan de inmediato, pero finalmente dice la Biblia que el tiempo es de Dios. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿No le ha sucedido que estamos muy impacientes porque las cosas no suceden al tiempo propio? Y es natural, porque nosotros estamos sujetos tanto a espacio como a tiempo en este cuerpo, en este mundo. Pero Dios está en el cielo. Y dice la Biblia que para Dios no transcurre el tiempo. Un día son como 1000 años y 1000 años como el día de ayer que pasó. Así que Dios no tiene prisas en comparación con nuestro tiempo. Así que el salmista aprendió a esperar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es el tiempo correcto. Salomón lo declaró en Eclesiastés y dijo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando aparezca o cuando pareciera que la respuesta no viene, cuando pareciera que no viene la persona a la cual le llamamos para que nos apoyara, nos ayudara, cuando pareciera que oramos y no hay respuesta y viene cierta descontento humanamente hablando y dudamos en un momento dado de la respuesta de Dios. ¿Será, Señor, que
que hay algo en mi vida que está estorbando para que no respondas, para que no contestes, para que no intervengas. El asunto es que aún no es el tiempo de Dios. Tenemos que aprender a declarar y experimentar, como el salmista lo dijo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el momento del Señor. No es el momento nuestro. Dios sabe cuándo levantarnos de la enfermedad. Dios sabe cuándo solucionar nuestros conflictos. Dios sabe cuándo arreglar esa anomalía que nosotros pudimos haber producido en cierta relación. Dios tiene designado un tiempo para cada ocasión. Así que para el tiempo de Dios no son los mismos tiempos que nosotros. Lo dijo el salmista en el Salmo número 22, versículo 4, Salmos 22, 4. Dice en la Biblia: en ti esperaron nuestros padres, esperaron, dijo David, y tú los libraste. Salmos 22, 4. Nuestros padres, nuestros antepasados, esperaron en ti, dice el versículo 4, esperaron, y tú los libraste. El asunto, hermanos, es que tenemos que esperar en el Señor, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando llega la ayuda, hermanos, qué alivio da, ¿no es cierto? Hace algunos años atrás, no iba a decir muchísimos, pero no son muchísimos, no son muchos. Fuimos de aquí de Tecate, fuimos a dejar a un grupo de hermanos y de jóvenes, más que nada, a Hermosillo, Sonora, después de un campamento. Y fuimos, iban un par de carros y el van de la iglesia, y veníamos, me parece como 12 o 14, y salimos, y en pleno desierto, eran las 7 de la mañana, iban a ser las 7 de la mañana, cuando pasamos parte del desierto ya de Sonora, me parece que era un lugar que se llamaba Los Vidrios, algo así. Se tronó, se descompuso el van donde venían 12 jóvenes justamente del Instituto Bíblico y parte de la iglesia en Hermosillo. Los otros carros se fueron, nos quedamos nosotros esperando, fue un viernes por la mañana, se fueron, nos dijeron vamos a traer otro carro para remolcarlo y poder llegar a Caborca o Hermosillo, no sé dónde, qué planes tenían, para poder llegar y después ya posteriormente regresarnos nosotros. Era el viernes a las 7 de la mañana cuando nos quedamos en el desierto. Ahí a un ladito de una tiendita que era lo único que había ahí en el desierto. Lo poquito que traíamos de monedas, pues se nos acabó como en la mañana, para tomar agua, para comprar lo que teníamos que comprar ahí. Pasó todo el viernes y no llegaron hasta el sábado a las 3 o 4 de la tarde. ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! No teníamos ya ni qué comer en la noche y los mosquitos andaban por todos lados, el calor, imagínense, era en julio, el mes de julio. Era una desesperación. El carro quedó estacionado, algunos estaban dormimos esa tarde, algunos abajo del carro, ¿verdad? Porque en un calor, otros se fueron arriba de una piedra, otros en el techo del van. No hallábamos, estábamos desesperados, sin agua, sin nada, sin comer, ya nos habíamos agotado los poquitos víveres que traíamos en el van. Y no llegaban por nosotros, los hermanos. Hasta el siguiente día, después de las 3 de la tarde, cuando llegaron nos dio un gusto. Los queríamos abrazar y los queríamos besar a los hermanos porque llegaron. 2 hermanos ya grandes de edad, experimentados en viajes, y llegaron y nos recogieron y otra vez a viajar unas 4 o 5 horas más. Todo tiene su tiempo. Tan desesperados que estábamos, tan en un lugar tan inhóspito, ciertas situaciones sucedieron en esa tarde y esa mañana. Sin embargo, cuando llegó el tiempo, da una tranquilidad, da un solaz, da una esperanza. Claro que sabíamos que no nos iban a dejar ahí, ¿no? Pero no sabíamos cuándo iban a regresar por nosotros. Pero algo así sucede en la vida cotidiana. Hay situaciones, hay vicisitudes en la vida en las cuales tendemos a desesperarnos porque es natural, somos humanos, nos desesperamos, esa es nuestra naturaleza. Somos impacientes, deseamos que no haya inconvenientes, y cuando suceden estos nos descontrolamos y buscamos la manera de que todo se solucione al instante, al momento. Pero cuando reaccionamos y pensamos que Dios tiene control de todas las cosas, es entonces que
tratamos de esperar en nuestra humanidad el tiempo de Dios, y cuando el momento de Dios aún no se cumple, tendemos a desanimarnos, a desesperarnos y a desesperanzarnos. Pero Dios tiene su auxilio y su esperanza, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. ¿Qué nos enseña este salmo? Que Dios tiene designado un tiempo propicio para cada ocasión. El pueblo de Israel dijo, nuestros padres esperaron, ellos esperaron en Dios, dice el versículo 4, en ti esperaron nuestros padres. Sí, dice el versículo, esperaron y tú los libraste. En ocasiones vamos a tener que dar pasos de fe sin saber qué vendrá más adelante, pero habrá ocasiones en las cuales sencillamente tenemos que estar quietos y esperar en Dios. Y esperar, y esperar. ¿Qué más nos puede enseñar este salmo? Bueno, en el versículo 2 dice, continúa diciendo el salmo número 46, dice la Biblia, por tanto, si Dios es nuestro amparo, es el que nos favorece, el que nos protege, el que nos da fuerza, el que nos vigoriza, dice, Él es el que nos atiende justamente en el tiempo propicio que Dios haya marcado. Dice, por tanto, pues no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué nos está diciendo el salmista en este versículo? Bueno, pues que no debemos de entrar en pánico ni miedo, porque es nuestra reacción natural. Por tanto, si Dios realmente existe y sabemos de la autoexistencia de Dios, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, Él siempre estará velando por nosotros, entonces pues no debemos por qué temer, no temeremos. Aunque suceda algo tan grave y se presenten desastres naturales, no debemos de temer porque Dios está en control. El Señor Jesucristo lo confirmó en Juan capítulo 14. Recuerda ese pasaje donde el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, y les recuerda en el versículo 1 de Juan capítulo 14, les declaró y les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El versículo 27 del mismo Juan 14, dice la Escritura, la paz os dejo, dijo el Señor, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay cierto temor en pensar en el futuro, en las maneras, en las formas que pudiesen darse y presentarse ciertos eventos, porque no sabemos el futuro, solamente Dios lo sabe. Dios tiene conocimiento de ello. Pero el Señor Jesucristo, sabiendo de nuestros temores, de nuestras inseguridades, declaró en este versículo, no se turbe tu corazón. Yo te voy a dar de mi paz y no debes de turbar tu corazón, tu mente, ni tener miedo. No debemos de entrar en pánico. Por tanto, dijo el salmista, no temeremos. No temeremos. Así que, Cristo dijo, no se turbe tu corazón. Dios nos da una enseñanza y un mandamiento a no tener miedo a lo que este mundo sí tiene. Mira lo que le dijo Dios al pueblo de Israel en el libro de Isaías capítulo 8. ¿Sabe que los temores que tiene el mundo, es decir, aquella persona sin Cristo, no deben ser los temores que el cristiano debe tener? Dice la Escritura, Isaías capítulo 8, versículo 12, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué es a lo principal que tiene miedo el no creyente? Pues a la muerte, ¿no es cierto, hermano? A la muerte. Platicando hace algunas semanas atrás con un compañero de trabajo, él decía, yo tengo miedo a morirme. Yo no tengo miedo a la manera en que voy a morir, le tengo miedo a la muerte, decía él. Tengo miedo a la muerte. Le digo, ¿pero qué te puede pasar? La muerte te va a llevar solamente al más allá, como dicen los que no conocen a Cristo.
te va a llevar a la inmortalidad del alma, y es ahí lo que realmente te debe de llevar a temer. ¿Dónde va a ir tu alma? Bueno, me daba la oportunidad, me daba pie para poder compartirle el evangelio. Claro que no aceptó a Cristo. Sin embargo, está advertido. Ya se le hizo de su conocimiento acerca del evangelio de Cristo. ¿Cómo puede tener esa certeza de la salvación, la seguridad de la redención de su alma? Y ese temor puede desaparecer. Es lo que estaba diciendo Dios al pueblo a través del profeta. No tengas la misma mentalidad que tienen los otros pueblos, ni le temas a lo que ellos le temen. Tú estás en una posición diferente. Y es la misma temática que está presentando el salmista, o el Salmo número 46, cuando dice: por tanto, no temeremos. Dios está con nosotros. En el versículo 5 del Salmo número 46 dice lo siguiente: Dios está en medio de ella, de la tierra, por tanto no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Qué otra enseñanza podemos obtener de este salmo, hermanos? Bueno, no solamente que el hombre no debe de entrar en pánico ni miedo, sino que llegará el momento en el cual, vamos a llamarle, la crisis tendrá un fin. Dice que Dios ayudará al clarear la mañana. Dios, en su soberanía y en su poder, tiene previsto la terminación o el cese de nuestro problema, nuestra incomodidad, de nuestra enfermedad, de nuestra confusión. Es decir, cuando Dios lo decida, eso va a llegar a culminar. Dios la ayudará cuando hay confusión. Dios está en medio de ella, de su creación, de su naturaleza. No será conmovida más allá de lo que Dios no lo permita. Y eso ya lo sabemos usted y yo. Dios no nos va a permitir más allá de lo que nuestras humanas fuerzas podemos soportar. Y si Dios ve que nosotros no podemos soportar, dos cosas suceden. Nos permite una situación no tan intensa, un poco leve, de acuerdo a la fuerza que Dios sabe que tenemos para poder soportar, o nos dará la fuerza suficiente y la fortaleza suficiente para poder salir avantes. Una de dos. Y eso es lo que nos está recordando el salmista en este versículo. Dios está en medio de su creación y Dios le dará su socorro. Dios va a sacar adelante al hermano Javier, como mencionaba el pastor. Es un milagro que esté aquí. Dios va a sacar adelante a la hermana Rocío de su situación. Dios va a sacar adelante a Gilberto también de estar encamado y de su situación. Dios nos va a ayudar. Dios nos ha ayudado, hermanos. Dios nunca nos ha dejado solos, ¿no es verdad? Dios nos ha dado la victoria. Cuando menos pensamos, Dios comienza a disipar la neblina, el humo que vemos por delante por ser humanos y por no poder ver más allá de lo que Dios sí puede mirar en nuestra propia vida. Entonces Dios comienza a disipar nuestros problemas, nuestros conflictos, y Dios nos ofrece ese socorro y esa vitalidad que necesitamos. De igual manera, en el versículo 7 encontramos lo siguiente. Dice el versículo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salud. Así que en este versículo 7 encontramos, hermanos, que Dios nunca abandonará a los suyos. Él cuida y protege a su pueblo. El Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos, el que lucha por nosotros, el que va frente a nosotros, está con nosotros. Él es nuestro refugio. No solamente nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es el que nos favorece. Él es nuestro refugio. Esto nos habla, queridos hermanos y muchachos, de que Dios está al tanto y en dominio total y pleno de cada suceso. El Salmo 24, versículo 1, nos lo recuerda. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si la tierra, el mundo, el universo, toda la creación es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, por supuesto que Dios la está sustentando a su creación, y usted y yo somos parte de la creación de Dios. Así que aquí es donde entra ese atributo divino de la providencia de Dios. No solamente que Dios nos ha creado, sino que Él sustenta, cuida y prevé de lo que ha creado, de lo que ha hecho.
Dios está al tanto, hermanos, de lo que nos sucede día a día. Desde que nos levantamos, cuando estamos alertas, cuando estamos al tanto, aun cuando en las noches estamos en el quinto o en el sexto sueño, que no sabemos qué está ocurriendo alrededor, Dios está al pendiente de nosotros. Así que es motivo para dar gracias a Dios. Esto nos habla, hermanos, ya para entrar a la parte final. Nos habla de que debemos de buscar a Dios siempre y refugiarnos en Él. Tener cuidado de cuando vengan los imprevistos, cuando vengan las situaciones que no teníamos planeadas en la vida. Lejos de que nos lleguen a distanciar de nuestro Dios, deben de acercarnos más a Él. Dice el Salmo 34:18, Salmos 34:18, dice lo siguiente, Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los conflictos de espíritu. Cercano está para salvarnos. En el Salmo número 145, Salmo 145:18 nos dice algo muy semejante al Salmo 34. Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan, dice, de veras, de verdad, sinceramente, de un corazón puro. Y también Isaías 55:6, que es un versículo también que se utiliza en ocasiones para poder compartir el evangelio a otras personas. Salmos número 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Sabe, hermano, muy jóvenes, que cuando Dios nos permite estar en determinada situación, ¿sabe? Uno de los propósitos es que nos acerquemos más a Dios y le busquemos más. Es verdad que cuando estamos incapacitados en el trabajo por alguna situación, se aprovecha el momento para llevar a cabo ciertas cosas, pero debe de acercarnos más al Señor. Cuando hay un conflicto, cuando haya una situación, cuando nos encontremos en un litigio, cuando nos encontremos en enfermedad, cuando nos encontremos en una injusticia, cuando nos encontremos en medio de la confusión, en medio de una tormenta en cualquier ámbito de la vida, y no necesariamente una tormenta en el sentido literal, debemos de buscar a Dios siempre. Debemos de desahogarnos con Dios. No debemos de alejarnos más. Esto nos debe de acercar más. Y Dios está dispuesto, hermanos, a recibirnos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a aquellos que le invocan de todo corazón, pero los que le invocan de veras, honestamente. Qué triste es cuando hay personas o cuando hay cristianos, entre comillas, hay más o menos cristianos nominales, ¿verdad?, que asisten a la iglesia de vez en cuando y se van alejando eventualmente, y luego vienen problemas o situaciones complicadas en la vida. Un día, en algún momento llegó un hermano a la iglesia y llegó y comenzó, le dimos la bienvenida y escuchó la predicación, terminó el servicio, lo busqué al hermano, saludé, me presenté. El hermano estaba yendo a otra iglesia y le digo, hermano, pues nos da mucho gusto ver que haya venido, pero pues vuelva a su iglesia. Bueno, es que tengo problemas, así y así y así y así. Y problemas fuertes, por lo que me platicó. Y yo, hermano, bueno, hablé con su pastor el siguiente día, me comuniqué, dice, pues atiéndalo usted. Dice, en lo que se arregla esta situación. Está bien. Estuvo asistiendo el hermano a la iglesia, le estuve discipulando en el tiempo que él tenía disponible. El hermano decía, es que yo quiero hacer más por Dios, quiero buscar a Dios, quiero servirle, quiero venir. Y bueno, le hacía la lucha el hermano de ir los domingos y los miércoles al estudio bíblico y atendía al llamado. Y estuvimos orando, el hermano y yo, en diferentes lugares, él en su casa, yo en casa también. Y iba avanzando y pareciera ser que se iba arreglando su situación. Yo le decía al hermano, le quiero advertir de algo. Cuando Dios arregle su situación con su esposa, yo le voy a pedir, no se aleje de Dios. Porque ese es uno de los temores que tenemos los pastores, que cuando hay un problema, una situación en una familia de la iglesia o en algún hermano,
buscan a Dios cuando tienen problemas fuertes, ¿verdad? Y viene la situación y me arrepiento, yo me alejé del Señor, yo nunca quise hacerlo, pero me sucedió esto, me dejé arrastrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando oramos y les apoyamos y cuando las cosas van mejorando, se alejan de Dios nuevamente. Yo le dije al hermano, mira hermano, yo lo estoy haciendo de todo corazón, lo estoy ayudando, es parte de mi ministerio y lo estoy haciendo con amor. Pero yo le digo, cuando Dios resuelva esta situación en su familia, igual usted con su mujer, con su esposa, ya sea que usted decida congregarse allá en la otra iglesia, o traerse a su familia aquí con nosotros, cualquiera de las dos. Yo no me voy a pelear por tenerlos aquí conmigo. Yo quiero que ustedes sigan adelante allá o aquí donde han estado siempre, o aquí con nosotros. Pero tomen en serio la vida cristiana. Tómenla con responsabilidad. Dios le está ayudando, Dios está clareando su día, su noche, quiero decir. Dios está trayendo, está amaneciendo un nuevo día en su vida. Y cuando Dios alumbre su vida, su familia, su matrimonio, no se aleje de Dios. No se aleje del Señor. No, pastor, ¿cómo cree? Bueno, es que yo nomás le digo porque varios años en el ministerio no se da cuenta de varias cosas. Continuamos orando, trabajando, hermano asistiendo, comenzó a bajar la intensidad de su fervor, de su anhelo en la iglesia, ¿no? Y comenzó a decaer un poquito porque las cosas iban mejorando. Yo lo buscaba al hermano, ya no tenía tiempo para el discipulado, ya no tenía tiempo para orar. Ay, pastor, se me olvidó orar a la misma hora que quedamos. Y bueno, discúlpeme, no pasa nada, sencillamente, pues, si no oramos, no habrá eficacia ni respuesta por parte de Dios, como va viendo. Es por su propio bien, a mí no me pasa nada. Yo estoy bien. Es usted. Las cosas mejoraron, gracias a Dios, todo se arregló. El hermano, bueno, pastor, gracias por haberme recibido, ¿verdad? Voy a continuar adelante y llevo un gran impulso para mi vida y yo le voy a hablar con mi esposa, hemos hablado para venirnos con ustedes, etcétera, bla, bla, bla. Arreglen sus cosas, hermano, y sigan adelante. De aquí estamos para servirles. Pero ya no volvieron ni a la otra iglesia donde habían comenzado, ni con nosotros. Se alejaron completamente del Señor. Qué triste. Aún sabiendo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nosotros no reaccionamos de manera pronta como Dios actúa con nosotros. Y Dios está esperando con los brazos abiertos y Dios nos recibe, pero ya cuando vemos que ya está todo listo, ya tenemos seguridad, nos vamos escabullendo los brazos del Señor, le decimos, Señor, gracias por ayudarme, yo le voy a seguir por donde venía. Y en vez de ajustarnos a los estándares de Dios, a buscar al Señor, le buscamos, pero después nos desviamos de sus caminos. Y no debe ser así. No debe ser así. Dios es fiel y Dios es bueno y Dios nos coloca en un lugar muy preponderante al ser sus hijos, pero no debemos ser ingratos con Dios. No debemos de ser de esa manera con nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dejemos que las pruebas, las circunstancias, las enfermedades nos alejen de Dios. Al contrario, que estemos cerca de Él. Qué triste que algún día el Señor venga por su pueblo y nosotros, lejos de estar presentes con gozo, esperando su llegada, podamos agachar la cabeza, como dijo el apóstol Juan en una de sus cartas, y tengamos que, en su manifestación, avergonzarnos, separarnos de Él avergonzados, porque no estuvimos con Él cuando tuvimos que estar, porque no continuamos nuestra vida cristiana como debemos de estar junto con Él. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios va a solucionar, hermanos, nuestros problemas en su momento. Dios va a traernos la solución, la respuesta. Entre tanto, Dios se va a encargar de traernos paz, contentamiento, solaz a nuestro corazón quebrantado, pero estemos con Él. Busquémosla a Él. Ese es uno de los metas y propósitos de los diferentes conflictos que vienen a nuestra vida. Y no debemos de olvidar este versículo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro vigor, nuestra fuerza, nuestro favor
el que está con nosotros. Lo demás tendrá menos fuerza, las dificultades, si Dios está con nosotros y nosotros estamos cubiertos y defendidos por el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos quién eres tú para nosotros, en dónde debemos refugiarnos nosotros, a quién debemos de acudir, a dónde debemos llamar, en dónde debe estar puesta nuestra esperanza y nuestra seguridad. Gracias, Señor, porque nos recuerdas de dónde viene nuestro apoyo, nuestro vigor, nuestra fuerza, nuestra protección, nuestra defensa. Como lo declaró el salmista en este salmo propiamente, Dios es quien nos favorece en nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias por recordarnos quién eres tú para nosotros y cómo actúas, cómo obras en favor nuestro. Solamente ayúdanos, Señor, a recordar que también tenemos un compromiso y una gran responsabilidad con nuestro Dios de permanecer firmes y constantes, creciendo en el Señor. Aunque vengan las vicisitudes de la vida, aunque nos encontremos en ciertas disyuntivas o eventos en la vida inesperados, concédenos, Señor, en tu gracia poder ser agradecidos y poder acercarnos más a ti, depender más en Dios. Ayúdame a mí en lo personal, a mi familia, a la congregación, a la iglesia, Señor, en esta noche. Ayúdanos, cada uno en particular. Tenemos situaciones diversas que pueden hacernos, Señor, menguar nuestra fe y que en vez de que esto suceda, al contrario, busquemos más a nuestro Dios, aquel quien es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias por serlo. Solamente es buscarte y estar refugiados en ti. Te damos las gracias, te alabamos y te glorificamos, buen Dios, en el nombre de Cristo. Amén.